Ok, tema 2 de Ibaspe. Incendios en interiores. Vamos a intentar resumirlo a lo más importante, porque es un tema un poquito decente, es decir, un poquito largo. Tendríamos, para empezar, hablaremos del comportamiento del fuego, después del desarrollo de los incendios de interior, después en los de ventilación limitada, después hablaremos ya de los escenarios de backdraft, explosión de gases de incendio, también hablaremos del concepto de flashover, todo esto. Y el último apartado que hablaremos será técnicas de extinción, ya que ventilación lo dejamos para otro vídeo, que si no se hace súper largo. Para empezar, ¿qué tenemos que saber? Que los incendios confinados en viviendas van a ser fundamentalmente muebles compactos, es decir, de madera o aglomerado. Más o menos saber, te miras tu casa y más o menos sabes que los muebles son muebles compactos de madera o aglomerado, ¿ok? Entonces, tendríamos que saber que este tipo de combustibles dan lugar a evoluciones lentas. Es decir, ese tipo de maderas, aglomerados, arden lento, pero duran mucho tiempo. Es decir, como arden lento, dura mucho tiempo el incendio. Y a su vez, por otra parte, también tenemos cada vez en mayor cantidad de ocasiones, nos encontramos materiales sintéticos compuestos por polímeros plásticos, que por lo general son porosos y ligeros. Estos plásticos sí que arden rápido, pero duran menos tiempo. Ojo, esto sería más peligroso porque arden con mayor rapidez, aunque duran menos tiempo. Ok, saberse esas diferencias, por si lo pregunta de tipo test. Después, por si pregunta de tipo test. Calor, energía física. El calor sería la energía física liberada durante un proceso químico. Energía física liberada durante el proceso químico, pues esto sería el calor. ¿Ok? Todo esto viene porque cuando el combustible se oxida da como resultado luz y calor. Calor, energía física liberada, luz, la consecuencia. Consecuencia física. Calor, energía física, luz, consecuencia física. De la energía acumulada en las partículas de hollín. ¿Vale? ¿Ok? También saber que la ignición es el primer efecto visible del proceso de combustión. ¿Esto qué quiere decir? Tipo test. ¿Cuál es el primer efecto visible del proceso de combustión? A. Ignición. B. Calor. C. Luz. Sería la A. La ignición es el primer efecto visible del proceso de combustión. Todo esto, la típica pregunta según el manual del IBASPE. Esto es manual del IBASPE. Ya sabemos que en el IBASPE pues no todo igual es 100% correcto, hay preguntas que o datos que se contradicen de un tema a otro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ignición, primer efecto visible. Luego, los materiales sólidos arden en presencia de llama a los 300-400 grados. Y sin llama, si no existe llama, como en el caso de la madera, 500-600. Es decir, por un lado, 300-400 grados, ignición con llama. 500 y 600, ignición sin llama y a la vez, no solo ignición sin llama, sino también la ignición de la madera. La madera necesita una temperatura de la superficie de entre 500 y 600 para que los vapores se autoinflamen. La madera o temperatura de autoignición, es decir, temperatura de ignición sin llama, autoignición. Luego aquí un par de datos, los polímeros orgánicos y los polímeros sintéticos. Los orgánicos serían madera o papel, orgánicos, 2 gramos metro cúbico por segundo, es decir, madera o papel, 2. Plásticos, que son sintéticos, 1. ¿Ok? Dispone de un contenido de energía mayor, con lo cual se necesita 1 gramo por metro cúbico de gases para que ardan. ¿Ok? Un par de datos a tener en cuenta por si los preguntan. Luego, otro par de datos aquí. Madera de pino tratada y madera de pino sin tratar. La tratada solo se inflama tras un largo periodo de tiempo. Es decir, tarda. La tratada tarda. Si la intensidad no supera los 20 kilovatios metro cuadrado. Dato importante. Luego hablaremos más sobre este dato. Si no supera los 20 kilovatios metro cuadrado, largo periodo de tiempo. Y la sin tratar en apenas 7 mins. La sin tratar en apenas 7 mins a misma intensidad de radiación, cuando la temperatura es unos 500 grados. ¿Ok? Un par de datos. Esta tarda mucho porque está tratada y esta tarda, que está sin tratar, tarda 7 mins. Datos. Luego, a 20 kilovatios metro cuadrado, mismo dato importante, 20 kilovatios metro cuadrado, el aglomerado, que sería este, arde a los 3 mins. Y el contrachapado
tarda menos, 50 segundos. ¿Esto por qué es? Por la inercia térmica, el KPC. Este es el dato que hay que estudiarse en esta tabla. Esta tabla es súper preguntable, es de lo más importante de este tema, yo diría, o del top 5 más importante. De aquí solo hay que estudiarse el KPC. Yo lo estudiaría en orden. Yo lo estudio, poliuterano es el que menos, después contrachapado, después aglomerado, después pino natural y por último acero. Yo lo estudio por las iniciales, ¿vale? Es decir, poliuterano P, C, A, P, A, P capa, P capa. Yo lo estudio así. Me suena un poco a Pacma, P capa, no sé. Cada uno que lo estudie como quiera. Simplemente con saberse un poco el orden de menos a más, por si te preguntan, ¿cuál arderá más rápido? ¿O cuál tiene una inercia térmica mayor o menor? Cualquier pregunta típica, pues con saberse el orden, no a veces no es necesario saberse el dato al milímetro, simplemente con un poco el orden, yo creo que sirve. Más o menos para saberlo. Y saber estos dos datos. Que el aglomerado, que es este, 3 mins, y el contrachapado, que tiene menos inercia térmica, 50 segundos. Dato. Si os fijáis, poliuterano, 1400 de kpc de inercia térmica. Y el acero, que es el que más tiene. El poliuterano el que menos y el acero el que más tiene. ¿Cuál arde antes? El poliuterano. El acero es el que más tarda. Con lo cual, a mayor inercia térmica, es decir, mayor inercia térmica, arde más lento. Y al revés. A menor inercia térmica, arde más rápido. ¿Ok? A menor inercia térmica, más rápido arde. Y a mayor inercia térmica, más lento arde. Simple y eficaz. Eso lo pone por aquí. KPC alto se calientan lentamente. Y al revés. KPC bajo se calientan lentamente. Oh, bueno, eso. Cuando el material está en el centro, el aire se incorpora. Para simplificar esto, es decir, si está en el centro arde más lento, si está pegado a una pared arde más rápido y si está en una esquina arde aún más rápido. Y además, contra más aguda sea la esquina, contra más cerrada, más rápido arde que si es abierta. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí, cuanto más agudo sea el ángulo que forme las paredes entre sí, mayor será la velocidad de propagación. Este sería el resumen. Y el resumen de aquí sería que la propagación, obviamente, cómo va la llama hacia arriba, ¿no? Cómo propaga los gases, la llama, todo va hacia arriba. Entonces, hacia arriba, en sentido vertical, la propagación de las llamas en sentido ascendente, vertical, es la más rápida. Después, lateral y por último, hacia abajo. Obviamente, hacia abajo una llama nunca va. Entonces, hacia abajo es la más lenta. Primero, como os fijáis la flecha, la más gorda hacia arriba, después lateral y por último hacia abajo. Ese sería el orden. Y de aquí se simplifica simplemente estudiando esto, que la altura de la llama se divide en 3 tercios. 3 tercios está dividido entre 3. Los 2 tercios de arriba está dominada en radiación y el tercio inferior al tercio de abajo por convección, que mide de entre 15 a 25 centímetros. Simple. 3 tercios, 2 tercios superiores radiación, 1 tercio inferior convección y mide esto, 15 a 25. Y aquí que la velocidad con la que crecen las llamas sobre una superficie depende de unos factores, como ya hemos hablado del factor de la KPC, inercia térmica, dirección y geometría de la superficie y el entorno. Son 4. 4 factores, inercia térmica, dirección, geometría y entorno. Sabérselos, por si los preguntan. Bueno, aquí pues lo que hemos hablado antes de la inercia térmica, ya lo hemos hablado, a mayor inercia térmica más lento la ignición y a menor inercia térmica más rápida la ignición. Y ya está. Un poco con saberse eso, sobra aquí en geometría del recinto tendríamos que hay dos factores relacionados con esto, en la forma del recinto. Sería el volumen del techo, o sea, el volumen del recinto y la altura del techo. Es decir, una habitación pequeña se va a inflamar, iba a decir. Se va a propagar el incendio mucho más rápido que si es en una gran nave industrial, obviamente. Si el fuego está aquí, pues de que todo se incendie va a ser mucho más lento que si el fuego está aquí en una habitación pequeña, obviamente. El volumen del recinto afecta. Y la altura de los techos, obviamente. A mayor altura de techo, pues más lento. Esto es súper simple. Un par de leídas, una imaginación, te lo imaginas y dices, coño, tiene sentido, ya está. Volumen del recinto, recinto pequeño, temperaturas altas y desarrollo rápido. Recinto grande, temperaturas más bajas, se necesita más tiempo, lo que acabo de decir. Luego de la altura de techos.
Pues nada, seguimos, huecos de ventilación. En el momento que el incendio pasa a estar controlado por aire, si está controlado por combustible, depende de la disponibilidad del combustible. Es decir, si está controlado por el sofá que está ardiendo, depende de cuánto sofá queda por arder, para que dure el incendio. Pero si está controlado por el aporte de oxígeno, por el aporte de aire, ¿de qué va a depender? Del tamaño y de la forma de los huecos, es decir, de la cantidad de aire que se aporta a ese oxígeno. ¿Y de qué depende esa cantidad de aire que llega al oxígeno, ese aporte de aire? Pues del tamaño de donde entra el aire, de la abertura, tamaño de la abertura, tamaño y forma. Este sería el factor más importante dentro de un incendio que está controlado por ventilación. Aquí, en propiedades de los cerramientos, un par de leídas comprensivas y saberse este dato, que sería, podemos decir que la temperatura que se alcanza en un recinto con hormigón ligero, la temperatura que se alcanza en el hormigón ligero es mayor que en el hormigón normal. ¿Por qué? Porque en el hormigón ligero tendríamos, bueno, lo dice al revés, que en el hormigón normal no retiene tanto el calor como en el hormigón ligero. Con lo cual, si no lo retiene tanto, la temperatura en el interior será más baja que en el hormigón ligero. Dato. ¿Cuál será la red? ¿En qué tipo de recinto el hormigón ligero normal alcanzará mayores temperaturas? Hormigón ligero. ¿Por qué? Porque retiene más. Ya que el hormigón normal no retiene tanto. Fin. Ok, aquí lectura comprensiva. En lo de vías de propagación no lo veo muy importante. Desarrollo de incendios. Aquí vamos a ir rápido a lo importante. Aquí con un par de lecturas comprensivas sirve. Aquí esto ya lo he comentado antes. Cuando la cantidad de combustible es limitada, está controlado por combustible. Cuando la cantidad de oxígeno es limitada, está controlado por ventilación. Lo dicho. Se está el sofá ardiendo. Pues si solo se está ardiendo el sofá, no hay más combustibles. Pues de qué depende el desarrollo de incendio, de la cantidad de combustible que tengo, ya que es limitada. Está controlado por combustible. Si es por el aporte de oxígeno, que es limitado, está controlado por ventilación. ¿Ok? Aquí tenemos lo segundo, diría yo, más importante. Es decir, hemos dicho antes que el cuadro del aglomerado, contrachapado y todo esto era una de las top 5 más importantes del tema. Esto es otra de las top 5. Sería fases de desarrollo de incendio. Tendríamos ignición, crecimiento, flashover, incendio totalmente desarrollado y decaimiento. Está dividido en 5 fases el desarrollo de incendio. Fases del desarrollo de incendio, 5 fases. Ignición, controlado por combustible. Crecimiento, controlado por combustible. Flashover, aquí se da el cambio de controlado por combustible a controlado por ventilación. Y siempre que se produce el flashover, pasa a incendio totalmente desarrollado, que aquí está controlado por ventilación. Y luego en decaimiento, que es la fase final, sí que vuelve a estar controlado por combustible. Es decir, combustible, combustible, hace el cambio, el change, ventilación y combustible. Ignición, referencia al objeto que da lugar al incendio, iniciador de incendio, súper simple. Y cuando el incendio está controlado por combustible, como hemos dicho antes, el calor liberado depende de que de la disponibilidad de ese combustible. Que tenemos los ejemplos, así a modo de imagen. Eh, eh, em, Luego, columna del incendio, la columna pluma del incendio. Este dato es del tema 1, la pirólisis entre 100 y 250 grados. Ok, esto está en el tema 1. Tendríamos pluma del incendio, dato. En algunos manuales ingleses describimos la columna del incendio como pluma del incendio. Columna del incendio, pluma del incendio. Un dato. Un dato. Aquí otro dato. Que la parte caliente de la masa gaseosa tiene más densidad. No. ¿Cuál tiene? La densidad más baja, perdón. La parte caliente tiene densidad más baja, por eso va hacia arriba. Todo el rato. Y luego el aire, obviamente, es más denso, va hacia abajo. Por eso se produce este flujo de gases hacia arriba. Es decir, todo este aire quemado, esta parte caliente tiene densidad más baja, por eso sube. Dato, lectura comprensiva, te lo des 3-4 veces, pero bueno, yo lo tengo subrayado para leérmelo más veces. Aquí, las propiedades de la columna del incendio dependen del tamaño del incendio. Todo esto son lecturas comprensivas, no lo veo muy allá, muy importante. Esto igual un poco sí. ¿De dónde vienen los productos combustibles de los gases de incendio? Se originan en la pirólisis, obviamente, pero ¿de qué? De los materiales que no están en contacto con el foco. Los que no están en contacto con el foco, es decir, la pirólisis de todos estos materiales. Los que no están en contacto con el foco. Y de la combustión incompleta del foco.
y de la combustión incompleta del foco. De ahí vienen los productos combustibles que se generan en este incendio: monóxido, CO2, agua, hollín, nitrógeno, etcétera. Luego, flashover. Tendríamos, dato importante, por si lo pregunta, que una vez lo vi en un tipo test, ¿cuál es la última etapa de la fase de crecimiento? Y tú dices, ¿qué cojones? Si yo he estudiado que la fase de desarrollo de incendio tiene 5 fases. En la parte de crecimiento no veo nada de última etapa de crecimiento. Y te lo pone aquí. Flashover, última etapa de la fase de crecimiento. Se denomina flashover. Ok. Luego, ¿qué tendríamos que tener? Aquí iríamos directamente a la definición ISO, por si la preguntan. Transición rápida, donde todas las superficies están involucradas en el incendio. U otra definición sería situación en la que las superficies de todos los materiales combustibles pirolizan. Una transición súbita y mantenida del incendio en etapa de crecimiento a incendio totalmente desarrollado. Lecturas comprensivas para saber un poco en qué consiste un poco el flashover y, esto sí, preguntable, condiciones para que se produzca un flashover. Aquí hay un par de datos, que es que cuando la temperatura es mayor de 600 grados en el cojín de gases, de incendio, si es más de 600 grados o el calor radiante del incendio está por encima de 20 kilovatios metro cuadrado, otra vez el dato ese, en ambos casos el flashover ya ha ocurrido. Es decir, si hay más de 20 kilovatios metro cuadrado de calor radiante o más de 600 grados de temperatura en el cojín de gases, el flashover ya ha ocurrido. ¿Ok? Ahora un poquito de lectura comprensiva y vamos aquí a otra cosa preguntable, que es que humo blanco y frío lo tendríamos combustión latente de la goma espuma. Humo blanco y frío, combustión latente de la goma espuma. Humos de color amarillo, nitrógeno y azufre de los polímeros, por ejemplo el de los neumáticos. Esto es muy preguntable, siempre, estos tres. Humos densos y espesos de color negro, hidrocarburos. Humos de color amarillo, el de los materiales de los neumáticos, nitrógeno, azufre de los polímeros. Y blanco y frío, combustión latente de goma espuma. Esto lectura otra vez comprensiva. Tendríamos aquí que el riesgo de incendios en los plásticos es mayor cuando se trata de la goma espuma. Ok. En estos el incendio es más explosivo. Donde se generan gases de incendio explosivos es mayor cuando hay goma espuma. Interesante, lo pueden preguntar. Ahora, cosas muy importantes. La tercera más importante, yo diría, del top 5 de este tema serían no solo las cosas que hemos visto antes, sino, por ejemplo, esto. Inminencia de un flashover e inminencia de backdraft. Es decir, en ambos los signos o características que hacen que, si están sucediendo, va a aparecer o un flashover o un backdraft. Empezamos con el flashover. Temperatura en el recinto aumenta de forma drástica. Aumento de temperatura de forma drástica. Ok. Empieza a haber llamas en la cara inferior del cojín de gases. Empieza a haber llamas en la cara inferior del cojín de gases. Todas las superficies están involucradas en el incendio. Es decir, todas emiten gases de pirólisis. ¿Vale? Dado que la temperatura está aumentando, el flujo de gases a través de la abertura también aumenta. El flujo de gases también aumenta. Llámase la cara inferior del cojín de gases, temperatura aumenta de forma drástica, todas las superficies inflamables emiten gases de pirólisis, las llamas empiezan a propagarse a lo largo del techo, inminencia de flashover, ¿ok? Y tendríamos que la situación de calma hasta que se produce un flashover puede ser muy corto, alrededor de 20 segundos. Dato preguntable. De calma a flashover, 20 segundos. Luego, otro dato. Lanza normal no es suficiente en un incendio con tasa de calor nivelado que exceda de 15 a 20 megavatios. Otro dato. Otro dato. En un incendio totalmente desarrollado, el rango de temperaturas está entre los 800 y 900 grados. Ok. Otros factores que influyen en un incendio totalmente desarrollado. Factores, datos. Cantidad y tipo de combustible. Intensidad, forma y disposición de los materiales. Cantidad de aire disponible. Tamaño y geometría. Propiedades de la estructura. Y más datos. Pero estoy viendo aquí datos que yo me he estudiado y que no lo tengo subrayado. Pero tendríamos
Etapa o periodo de decaimiento puede durar mucho tiempo, es muy común. El incendio vuelve a pasar, como os he dicho antes, está controlado por combustible. Y durante esta etapa los incendios latentes son muy comunes. Muy comunes los incendios latentes. Tendríamos unos detalles que hay que estudiar aquí también. Esto sería sobre la etapa final, la de decaimiento. Y aquí los dos datos. El acero y el hormigón, a unos 500 grados, el hormigón mantiene el 75% de su resistencia y el acero solo el 50%, baja a la mitad. Eso a los 500 grados, ¿ok? Vale. Ahora, desarrollo de incendios con ventilación limitada. Hay 4 escenarios con ventilación limitada. El incendio se autoextingue, reanuda su desarrollo, los gases se autoinflaman o backdraft. Ya llega el backdraft. Vamos a ver. Luego hablamos un poquito de pulsaciones. Tendríamos que las pulsaciones comienzan como consecuencia del descenso de la tasa de calor liberado por la limitación de cantidad de oxígeno. ¿Ok? Datos, lectura comprensiva, lectura comprensiva, lectura comprensiva. Esto es lo de temperatura de autoignición de entre 500 y 600. Y, ojo, dato, un recinto incendiado con deficiencia de oxígeno contiene gases de incendio a temperaturas que superan la de ignición térmica, que habitualmente es entre 500 a 600 grados. Datos. Todo lo que sean datos son preguntables. El resto es todo lectura comprensible para entender. Que yo no me voy a poner aquí a leer. Eso cada uno tiene que hacer su lectura comprensiva. Yo simplemente voy a lo importante. Por ejemplo, definición ISO de flashover, o sea, de backdraft, combustión con llama rápida por la introducción repentina de aire en un espacio confinado con deficiencia de oxígeno, que contiene productos calientes de la combustión incompleta. Esta sería la definición ISO. ¿Ok? Y ojo al dato. Definición ISO es la 13943. Esto es como las típicas normas UNE, pues esta sería la norma ISO 13943 de julio de 2012. Preguntable. Luego, otra definición, no solo la ISO, aquí tendremos la definición NFPA, que sería la combustión de productos gaseosos calientes cuando se introduce oxígeno en un ambiente con carencia de oxígeno. Tiene a menudo lugar con fuerza explosiva. Características de backdraft, de las cosas más preguntables e importantes del tema. Acumulación de gases no quemados. La acumulación de gases que no se han quemado. Corriente de aire rica. Gases no quemados y rica en aire. Gases no quemados y aire bien mezclada. Fuente de ignición que inflame los gases bien mezclados. Es decir, que exista fuente de ignición. Que se produzca una deflagración turbulenta en el recinto y bola de fuego proyectada al exterior. Esto serían las características del backdraft. Y ahora, después de leer escenario típico de backdraft y tal, eh, el concepto de gravity current, que es flujo horizontal en un campo gravitatorio que se mueve por diferencia de densidades, a menudo density current, también llamado density current, un concepto. Vamos seguido, después de características de backdraft, vamos a ver, a factores que influyen en el backdraft. Que esto sigue siendo importante. Hay que saberse las características y los factores que influyen en que se produzca o no el backdraft. Ok, vale. Factores para backdraft. Presencia de fuente de ignición, que por lo general la zona más combustible es la zona de interfase. Posible pregunta tipo test. ¿Cuál es la zona más combustible? La zona de interfase entre el cojín de gases y el aire entrante. ¿Vale? Fuente de ignición, distribución y tipo de combustible. Cuanto más alto se encuentre el combustible, mayor será la cantidad de productos combustibles de pirólisis. ¿Okay? A mayor altura, mayor cantidad. Luego, ubicación, tamaño de las aberturas. Cuanto más bajas estén las aberturas, menor cantidad de productos de pirólisis que desaparecerán a partir de ellas. Que desaparecerán a partir de ellas. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta esto. Si las aberturas son demasiado pequeñas, es probable que el incendio se apague espontáneamente. Por el contrario, si son muy grandes, evolucionará hacia flashover. Por lo tanto, la ubicación y el tamaño de las aberturas es un factor importante que influye en backdraft. Por último, aislamiento térmico,
sería cuanto mejor sea el aislamiento térmico, mayor será la temperatura que se alcance. Porque mayor... Bueno, pues eso, aislamiento térmico que se mantendrá también durante más tiempo, incluso si el incendio se extinguiese. ¿Ok? Se acumulará una gran cantidad de productos no quemados, especialmente si el combustible está ubicado en la parte superior del recinto. Habla aquí de un ejemplo como techos de madera. Cuanto menor sea la temperatura a la que llegue la pirólisis de combustible, más fácil será alcanzar esa concentración para backdraft. Cuanto menor sea el límite de inflamabilidad para que llegue a pirolizar. ¿Ok? Vale, a ver, evaluación del riesgo. Tendríamos signos de inminencia de flashover. Vamos a hacer un poquito más grande. Tendríamos señales de peligro, serían estas. De inminencia de un backdraft, que diga no flashover. De backdraft serían estas de aquí. Incendios en espacios confinados con mínima ventilación, depósitos de aceite en los cristales, depósitos de aceite en los cristales, puertas y ventanas calientes y gases de incendio pulsando. Estos serían los señales de peligro de inminencia de un backdraft. Mínima ventilación, aceite, el calor y gases pulsando. ¿Ok? Ahora, aquí una lectura, ¿cómo se dice? Una lectura comprensiva, porque básicamente esto es una continuación de esto. Mínima ventilación, aceite sobre ventanas, ventanas y puertas calientes, gases pulsando. Aquí añade lo de sonido silbante. ¿Ok? Y luego tendríamos esto. Esto sería señales de peligro que anuncian la inminencia de un flashover. Luego, estas señales, junto con las ya descritas, pueden proporcionar señales de advertencia. A estas le añadimos resplandor naranja, gases succionados, plano neutro cerca del suelo, sonido silbante. Se repite, sonido silbante. Los gases succionados o pulsando, más o menos parecido. Resplandor naranja es la bola de fuego del backdraft, pero bueno. Luego seguimos, lectura comprensiva, datos. Si existe riesgo de backdraft, lo mejor será ventilar. Con riesgo de backdraft, lo mejor es ventilar. Si esto fuese posible, el recinto y directamente hacia la calle. Ventilación directamente hacia la calle. El hueco de ventilación debe practicarse en la parte más alta posible del recinto para forzar la salida de los gases no quemados. ¿Ok? ¿Dónde se hará este hueco de ventilación hacia la calle? En la parte más alta posible. ¿Ok? Ahora aquí lectura comprensiva y ahora nos vamos con explosión de gases de incendio. ¿Cuál será la diferencia entre backdraft, la bola de fuego, y explosión de gases? Un backdraft produce un incremento importante de la presión si las aberturas son pequeñas. Un flashover no genera ningún incremento de presión. Luego, requisito para que se produzca backdraft es que las condiciones de ventilación cambien. Requisito para que backdraft, condiciones de ventilación cambien. ¿Ok? Ahora tenemos que la explosión de gases de incendio pueden ocurrir en recinto incendiado, pero no es frecuente, ya que suele ser en un recinto contiguo, diferente. ¿Ok? Explosión de gases de incendio es una deflagración y no una detonación. Y no una detonación, es una deflagración. Esta sería la definición ISO, ¿vale? Que, que la verdad es que yo ni me la he estudiado, pero bueno. Básicamente porque si ya me he estudiado flashover y ya me he estudiado backdraft, pues bueno, esta ya aún no me la he estudiado. Pero bueno, se podría estudiar. Tendríamos que tiene lugar cuando no existe ninguna abertura en el recinto, la explosión de gases de incendio. Es decir, si no hay aberturas, boom, explosión de gases de incendio. ¿Okay? Es mayor en recintos contiguos el riesgo. La masa gasosa puede premezclarse de forma homogénea en estos recintos. ¿Okay? Aquí hay ya varias palabras importantes, como puede ser mezcla homogénea, recintos contiguos. ¿Okay? Luego, factores que influyen en la potencia de la explosión. Los huecos y el tamaño de las aberturas. A mayor abertura, la presión interior caerá más fácilmente. Como ya hemos dicho antes, tiene que estar, o es más probable cuando no haya ninguna abertura. Es decir, a mayor abertura, la presión interior caerá más fácilmente. Con lo cual, si el recinto, o sea, con lo cual hay menos probabilidad. Si el recinto está prácticamente cerrado y la masa gasosa se inflama, la presión será mucho mayor. En casos de GLPs, tendríamos que puede llegar incluso a 8 bares. Dato. ¿Ok? Luego, resistencia de la presión a los elementos estructurales.
Obviamente, un elemento estructural más débil son los que primero colapsan. Bueno, esto es lectura comprensiva y aquí tendríamos el cuadro. Otro de los top 5 de cosas más preguntables de este tema, que sería el cuadro. El cuadro te lo pueden preguntar tanto en milibares como en pascales. Estamos hablando de la presión. Pero bueno, básicamente es tú te lo estudias en milibares y luego lo multiplicas por 100. Es decir, le metes dos ceros. Ventanas de cristal entre 20 y 70, puertas de habitación entre 20 y 30, paredes ligeras, madera o aglomerado entre 20 y 50, placas de yeso de pared tipo Pladur 30-50 y de ladrillo 200 a 300. Cuidado con esto, son todos iguales, pero aquí cambia. 200 a 300, 20.000 a 35.000. O sea, sí, 20.000 a 35.000. Es decir, aquí cambia el dato. No sé si es que este es un error o qué, pero bueno. Tendríamos que cuanto mayor sea la velocidad de combustión, más rápida será la expansión. La velocidad depende, bueno, lectura comprensiva, cada uno a su rollo. Factor de expansión, a mayor temperatura, más se expandirán. Poco continuación de esto. Mayor temperatura, más expansión. Y a mayor expansión, mayor presión. Seguimos bajando. Tendríamos conclusión general. Debe ser, por lo tanto, la solución más fácil para evitar la acumulación de gases de incendio es el mantenimiento preventivo. Todo esto, muchas veces yo tengo subrayadas preguntas que me encontré en tipo test. Es decir, todo lectura comprensiva y de repente preguntas en tipo test. Por ejemplo, aquí tienes una serie de factores que determinan la magnitud de incremento de presión generado como consecuencia de la explosión de gases de incendio. Y tienes esto, tamaño de huecos, porcentaje de concentración, volumen de premezcla en el recinto, etcétera. Tienes aquí una serie de factores. Esto es un pequeño resumen. Se produce cuando la masa gaseosa premezclada se inflama en una zona del recinto. Y aquí tienes un poco eh, ¿cómo se dice? El resumen, la explicación, pero simplemente tú tienes que saber los detalles. Es decir, en una explosión de gases de incendio, que es lo que estamos hablando, explosión de gases de incendio, tendríamos que tener en cuenta que son llamas premezcladas, que se producen mezclas muy homogéneas y es en recintos contiguos al incendiado, donde se produce. Lo habitual es que se produzca en recintos contiguos, mezclas muy homogéneas, principalmente mediante llamas premezcladas. También se pueden dar en un recinto incendiado, pero no es nada habitual. Es decir, puede ocurrir, pero lo habitual es recinto contiguo. Simplemente hay que darse cuenta con los detalles después de las lecturas comprensivas. Súper fácil. Aquí voy a subrayar. Tenemos que añadir que mira, backdraft es la que se haya modificado las condiciones de ventilación. Esa es la gran diferencia entre un backdraft y una explosión de gases de incendio. En el que en el backdraft las condiciones de ventilación han sido modificadas, ¿ok? Ay, vale, aquí tendríamos una de las principales características de la explosión de gases de incendio es que la masa gaseosa se ha premezclado, por consiguiente se producirá un gran aumento de la presión. Vale, entonces eso es importante. Una de las principales características sería que es premezclada. ¿Ok? También tenemos que flashover son llamas de difusión, backdraft es tanto difusión como premezcla y ya hemos dicho que explosión de gases es premezclada. Hay que saberse esas tres diferencias. Eh, eh, em. Luego, zonas de indefensión entre los diferentes fenómenos. Flashover se produce cuando se dispone acceso para aportar buen suministro de aire. Flashover, buen suministro de aire, una cantidad de combustible determinada. Backdraft, una manera totalmente diferente. Cuando hay flujo de aire limitado. Es decir, aquí hay un buen flujo de aire, aquí un flujo de aire limitado. ¿Ok? Esto nos lleva a la acumulación de cierta cantidad de gases no quemados, por lo del flujo de aire limitado. Los cuales se pueden inflamar posteriormente, por eso, lo del backdraft. Luego, más datos. Inmediatamente nos damos cuenta de que un backdraft, de que no se producirán backdrafts potentes a no ser de que las llamas no salgan lentamente a través de la abertura. Si no, no se producirán un buen backdraft si no salen las llamas lentamente a través de la abertura. ¿Vale? Luego, diferenciando entre backdraft y explosión de gases de incendio, backdraft, donde las condiciones de ventilación han sido modificadas, como hemos comentado antes. Esto puede haber sucedido porque, por ejemplo, un cristal se ha roto. Entonces, la entrada de aire pudiendo producirse una inflamación, o sea, ignición. Y por otra parte, explosión de gases de incendio tiene lugar frecuentemente en un área o zona contigua, recintos contiguos. ¿Ok?
También un backdraft, aumentos de presión menores que la explosión de gases de incendio. ¿Ok? Diferenciando flashover y explosión de gases, flashover implica llamas de difusión. ¿Ok? Y explosión de gases, llamas premezcladas. Uno de difusión, flashover y explosión de gases premezcladas. ¿Ok? Y tenemos aquí, como os menciono, backdraft, tanto las llamas premezclas como las de difusión. Flashover, difusión, explosión de gases premezcla, backdraft, las dos. Y por último, este sería el último caso del top 5 cosas más preguntables y sería sobre las técnicas de extinción. Te pueden hablar sobre ataque directo, ataque indirecto, etcétera, ¿vale? Tendríamos, cuando un incendio se desarrolla en el interior de un compartimento aparecen dos capas separadas. Dos capas separadas. Una capa superior, que contiene los productos de incendio, y en la capa inferior encontramos el aire que se está introduciendo en la habitación. ¿Ok? Vale, mira, voy a separar esto, lo de técnicas de extinción, para un vídeo más concreto, así que hasta aquí acaba el tema y ahora sigo automáticamente con métodos de extinción.